una distorsión de la onda, aquí la frecuencia va aumentando y aquí en lo que son rayos ya la frecuencia es mayor, ¿no? Por eso se llama frecuencia de impulso. Y lo que podemos observar aquí son dos cosas, ¿eh? Observen esto, esta es la onda que puede ser de maniobra y esta es de la onda transitoria que hicimos de rayos, ¿no? 1.2, 80, ¿no? O 50. Y esta es la onda de 200 y 2500, ¿no? Una onda más rápida. Esta es la de maniobra y esta es lo que hemos visto en la clase anterior. Esta es la de radio. No hay más cosas ahí. Lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente, ¿eh? La tensión nominal y la tensión máxima del sistema, ¿no? Nosotros en el Perú, porque esto como es del COES, ya tenemos las tensiones mayores. Y si es 60 o 72.5, ya hay otras tablas que podemos sacar lo mismo. Pero, y aquí ya tenemos las tensiones en el Perú, 138 de transmisión, 220, ahora es 500, ¿no? Hay más líneas de 500 ahora. Inclusive hay un proyecto ya para toda la selva interconectar con 500 con el norte de Cajamarca, ¿no? Entonces ya está haciendo el anillo. Bien, entonces tenemos aquí, lo que nos interesa a nosotros es esta tensión nominal de aquí. Esta es la tensión de operación máxima, esta es la tensión nominal máxima del sistema. Si nosotros tenemos una línea de 138, una subestación de 138, la tensión máxima es 145, ¿ya? Así está establecido aquí. Y también en las normas internacionales, ¿no? Y el 220, que es la tensión que tenemos en el sistema, 245 es la tensión máxima, ¿ya? Si tenemos tensiones de 500, trabajamos con 550 como tensión máxima del sistema, ¿no? Ya, la tensión máxima hemos definido la semana pasada, o la anterior, que era la tensión en la cual el sistema puede seguir operando sin problemas, ¿no? Pero no en forma permanente, ¿ya? O sea, es todavía admisible que se trabaje en esas tensiones, ¿no? Un sistema de 220 puede trabajar todavía con 245 sin ningún problema, ¿no? Sobre esa tensión máxima ya le denominamos sobretensiones, ¿no? Entonces cualquier valor que es sobre esta tensión máxima ya es llamado ya sobretensión. Por ejemplo, estamos en un sistema 220, una tensión de 240 todavía no es una sobretensión, ¿no? Es la tensión más dentro de la operación máxima del sistema. Por eso todos los equipos están diseñados para trabajar a su tensión nominal hasta su tensión máxima. Así está diseñado el equipo, ¿no? Pero sobre eso ya el equipo no garantiza ya la operación del equipo. Entonces, de esta tabla hay que sacar la tensión máxima del sistema, que es la UM, ¿no? La que está acá, ¿no? Entonces, cuando ponemos cualquier ejemplo. Lo otro que tenemos es, estas son consideraciones más, la otra tabla que vamos a trabajar. Aquí hay dos tablas, que es la siguiente. Este ya va en otra parte del curso, vamos a ver lo que son las protecciones para rayos, cable de guarda, etc. Pues aquí tenemos la tabla que se ha conocido, que es la que vamos a utilizar. Esta es una tabla ya de uso, en todos los libros de instalaciones van a ver esta tabla, y el COES lo ha tomado, ¿no? Tenemos niveles de aislamiento normalizados. Gamma 1 le llama para tensiones de 1 hasta 245 kV. Pasen. Hasta 245 kV. Y aquí está la tensión máxima. ¿Eh? Entonces, en esta tabla tenemos tres valores. ¿Eh? La tensión más elevada del material es la tensión máxima. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces podemos tener ahí. Aquí tenemos la tensión soportada a frecuencia industrial. Y la tensión soportada normalizada por impulso de radio. Entonces tenemos aquí maniobra y radio. ¿Ya? Es lo mismo. Es el BIL, ¿no? El nivel de aislamiento. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta tabla. Si tenemos valores mayores, esta tabla de gamma 1 va hasta 245. Para valores mayores, está la otra tabla, ¿eh? Gamma 2, que toma el COES también, mayores a 245, que está 300 hasta 800, ¿eh? Entonces, ahí tenemos, la tabla es la misma.
con la diferencia que en esta parte tenemos hasta mayores de 245, 300, y tenemos aquí los valores de tensión soportada al impulso de maniobra, tensión asignada al impulso de rayo, ¿no? Aislamiento longitudinal, fase a tierra, fase a fase para cada uno, ¿no? Entonces, cuando ya hay tensiones mayores, ya esta misma tabla no aparece, ¿no? Son el aislamiento longitudinal, valor de cresta, ¿no? Esta es la que dice fase a tierra, para verificar también, y este es fase a fase, relación de valor de fase a cresta, cuando dividimos los dos nos da 1,50, ¿no? Entonces, este es el valor que se utiliza. Cuando es por rayos, ahí tenemos las tensiones del nivel básico de aislamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la coordinación de aislamiento? Ese es el tema que vamos a tratar hoy día, ¿no? La coordinación de aislamiento, ¿qué cosa es lo que significa? Es como hemos dicho, ¿no? Cuando ustedes quieren coordinar, por ejemplo, un relé con un fusible, con un reconectador, lo que han hecho en protección, hay una coordinación, ¿no? Es decir, primero tiene que aperturar el elemento más cercano a la falla, ¿no? Ese es lo que está ahí. El que sigue es el que está un poco más alejado y el último es el elemento principal, ¿no? Entonces, una buena coordinación hace de que el equipo de protección solo aísle la parte mínima de la falla, nada más. Pues ahí se dice que está coordinado bien, ¿no? Si tenemos un fusible de 50 y el que está aguas arriba es de 30, entonces ¿cuál es el que se va a abrir? El de 30, ¿no? El de 30 es un elemento de un ramal que te saca toda una ciudad, por ejemplo, ¿no? En lugar de sacar solo el ramal que está fallando, ¿no? En distribución. Entonces, eso es coordinación de la protección, en el caso de sobrecorrientes. Pero cuando es la coordinación de aislamiento, esa es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de coordinación de la protección por sobrecorrientes, hablamos de corrientes. Cuando hablamos de coordinación de aislamiento, hablamos de tensiones, sobretensiones, ¿no? Es decir, tenemos que coordinar para determinadas sobretensiones qué es lo que debe pasar ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de la coordinación de aislamiento? Cuando nosotros tenemos una subestación, ¿cuál es el elemento principal de la subestación? Por lo visto. ¿Cuál es el elemento principal? ¿Cuál? ¿El transformador? El transformador, ¿no? Ya. ¿Por qué es el elemento principal del transformador? ¿Por qué razón? ¿Por qué no puede ser el pararrayos o el interruptor, por ejemplo? Que es el más... ¿Por? O sea, es el más costoso también, por ejemplo. Ya, el más costoso. Ese sería un punto, ¿no? Alguien nos dijo algo por allá. ¿Tú, Lidia, por qué sería? Ahí se hace la conversión de alta a baja. Ya, es un buen tema también. ¿Por qué más? ¿Por qué es importante? Bueno, por el costo, claro, es costoso, ¿no? Porque un transformador no se compara con reemplazar un pararrayos u otra cosa, ¿no? También porque hace la función principal. Pero también hay un elemento que es básico también. A ver, ¿qué más podemos ver? ¿Por qué más es esto? Es importante el transformador. Estamos hablando de un transformador grande, no de un transformador pequeño de poste, por ejemplo. Estamos hablando como el de Huayucachi, por ejemplo, ¿no? Que es toda la zona centro del Perú. Es un transformador grande. Entonces, ahí hay un elemento más que se llama la tasa de reposición del equipo, ¿no? El mantenimiento. Entonces, si se valora un transformador, ¿cuál es el tiempo de reponer si no tenemos un equipo en stand-by? Porque es difícilmente que una empresa tenga un equipo, un transformador de esa naturaleza guardado para que cuando se malogra lo reemplace, ¿no? Yo no he visto ninguna empresa que le hace eso. Pero sí en distribución pueden tener, ¿no? Un 50 kV, el 50 kVA y reemplazan, pero en una subestación grande no. Entonces, el tiempo de reposición del transformador es algo, ¿no? 6 meses, 7 meses, 8 meses, ¿no? Entonces, ese es un elemento principal en el caso del mantenimiento, ¿no? Por eso que el cuidado del transformador es importante. Se valora un pararrayos, el costo es mínimo con respecto al transformador, el tiempo de reposición es mínimo, le das a Lima, en la tarde te envían y lo colocas al día siguiente, ¿no? El interruptor igual, llamas a bebé, vienen en la noche y en la mañana lo están instalando. Todos los elementos conexos al transformador pueden ser reemplazados en tiempo rápido y pueden ser reemplazados también a bajo costo, lo que no sucede con el transformador. Por eso que el transformador tiene, la subestación tiene diferencial, ¿no? Han visto ya en su curso, el transformador al medio, los diferenciales al costado, tienen
su protección de sobrecorriente, de distancia, porque en la línea no pase, lo aperture antes de que llegue el transformador, etc. Pero en el caso de la condición de aislamiento, ya viene el problema de las tensiones. Se produce un rayo en la línea y se va a reflejar directo hacia el transformador, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer ahí una coordinación. Pero, ¿coordinación entre quiénes en el transformador? Entre los elementos externos del transformador, que son los bushings del transformador, y los elementos internos del transformador, que son las bobinas y todo el aislamiento del papel aislante que tiene el transformador en la parte interna. Entonces hablamos de un proyecto nuevo. Nosotros podemos decir, mira, yo quiero en este proyecto que se compre un transformador de aislamiento interno y externo iguales, generalmente se ponen iguales, para que el fabricante no tenga mayor problema, ¿no? Porque es un aislamiento aquí, el otro aislamiento grande, entonces tienen problemas. Generalmente se hace una propuesta de compra de un aislamiento interno y externo iguales, pero vamos a ver cómo. Entonces, elegir el nivel básico de aislamiento del transformador, cuando es nuevo, nosotros lo podemos determinar. Es decir, es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Pero cuando es un transformador ya existente, nosotros tenemos que saber cuál es el build de ese transformador, es decir, cuál es su capacidad de resistir sobre tensiones. Y sobre ese build, nosotros elegimos un pararrayos. ¿No es cierto? Esa es otra cosa. O sea, es la misma al final, pero si no son casos inversos, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un transformador en una subestación y les dicen, por ejemplo, le dan la tarea de decir, mira, ¿qué pararrayos vamos a poner? Entonces tú tienes ya como dato el build de ese transformador. Vas a la placa y tienes ahí, ¿no?, el nivel básico de aislamiento. Con ese nivel básico de aislamiento tú eliges tu pararrayo para que pueda protegerlo, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo el diseño nuevo y vas a pedir un transformador nuevo, entonces tú eliges tu pararrayos y dices de qué build quieres, ¿no? Entonces pones en tu proyecto un transformador de tanta potencia, con un nivel de build tal, etc. Son dos cosas. Entonces esa tarea es la que vamos a hacer. Por eso que yo estoy viendo aquí, nosotros de esta tabla vamos a seleccionar el build de un transformador para una determinada tensión, ¿no? En realidad, para el ejemplo que he puesto, vamos a poner uno que está por aquí, ¿no? Uno que está en esta parte, ¿no? De 245. Pero este build que se encuentra en esta parte lo vamos a seleccionar, ¿no? ¿Cuál seleccionamos? ¿El build del rayo que nos da o el build de maniobra? ¿Cuál seleccionamos? O sea, por ejemplo, ya hemos hecho el cálculo, todo, sabemos cuál es el transformador, la tensión que se produce por maniobra y cuál es la tensión que se produce por impulso de rayo, ¿no? Y nos vamos a la tabla, vamos a seleccionar qué build, porque tenemos que seleccionar con la tabla para darle al fabricante. ¿Cuál seleccionamos? ¿El que hemos calculado por rayo o el que hemos calculado por maniobra? ¿Cuál sería? Por maniobra. ¿Por qué razón sería por maniobra? A ver, ¿qué decimos? ¿Alguna idea más o menos para tener cómo podemos pensar, ¿no? La idea es el siguiente. Ya hemos calculado, ahora dice, bien, vamos a seleccionar el build, ¿no? Que tenemos dos datos. Tenemos un valor por maniobra y un valor por rayo, ¿no? Entonces vamos a irnos a la tabla y decimos, ¿ahora cuál tomo? ¿No? En el caso de 245, por ejemplo, que es un ejemplo que vamos a ver, es aquí. ¿Cuál tomo? ¿Los que están aquí o los que están aquí? Tendríamos que tomar ese. ¿Qué dijiste? El mayor. El mayor. O sea, es obvio, ¿no? O sea, yo eso es lo que quiero que ustedes vean, que hay cosas tan obvias en nuestro pensamiento que no necesitan hacer nada. Simplemente es casi lógico todo, ¿no? No voy a tomar el menor, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 600 en maniobra y tengo 700 en rayo, ¿por qué puedo tomar 600? Y si se presenta un rayo de 700, ¿cómo lo soporta? ¿No? Entonces, tengo que tomar de los dos el mayor, ¿cierto? ¿Ya? Para maniobra. Y eso ya lo voy dando, ¿no? Entonces, pongo en mi proyecto, me pongo el 700. Y hay algunos ingenieros que no ponen solamente lo que va a decir, sino ponen un punto más, ¿no? ¿Qué significa eso? Si a mí, por ejemplo, me sale un build de 750,
ya, que yo calculé 600 y le pongo 750, otros dicen, no, mejor 850. ¿Para qué? Bueno, porque de todas maneras, como ingeniero tiene que asegurar al final, ¿no? No puedes decir, mira, exacto, y pues al final pasa algo y pues, no. Entonces, pero este cambio de 750 a 850, ¿eso qué significa? Bueno, yo le digo, bueno, yo por qué le pongo 850, pero yo le pongo de 1000. ¿Qué significa? Precio. Eso, o sea, no es tan fácil decir, ¿no? Yo uno de 750 y ya mejor tener uno de 1000 y me aseguro el doble, ¿no? No. Eso significa que el transformador tiene que ser más grande, más espacios entre fase a tierra, ¿no? O sea, más grande la cuba, luego un aislamiento más grueso, ¿no? Especial, etcétera, entonces genera un costo que es fuerte. O sea, subir de un bill a otro es fuerte. Por eso hay una tesis de un colimero de hace 2 años que decía buscar la eficiencia en el diseño del bill del transformador, ¿no? Pero también si tú eres muy conservador, por eso ustedes como ingenieros ya se conocen muy bien, cuando ustedes van a trabajar van a tener 2 características. Eres un ingeniero conservador o eres un ingeniero que te gusta correr riesgos, como eres, ¿no? Y muchas veces nuestro carácter a nosotros nos hace pensar, ya ponle tal. No, eso es una cuestión muy delicada. En nuestra carrera, tú tienes que anteponer tu forma de ser, el carácter que tienes, al razonamiento de las cosas, ¿cierto? Es decir, tienes que razonar, no tienes que sentir, ¿no? Tienes que, cuando tienes un problema, en ingeniería tienes que razonar, ¿no? No sentir, ¿no? Que esto me gusta, o no, tienes que razonar, porque tienes que razonar. ¿Por qué razón yo puedo poner? Ponle pues un 700, no sé si me sale tanto, pero podría ser que esa disminución de ese costo puede acarrear muchas cosas, ¿no? Entonces todo en la carrera es negociable, es ver cuánto se va a subir el costo, qué significa esto, de repente el nivel isocedón que la zona es baja, no hay mayor probabilidad de rayos, algunas cosas debes saber para que decidas, ¿no? El corriente de rayos es muy frecuente, ¿no? La caída de rayos, la sobretensión también puede ser frecuente, que genera mucho riesgo. Entonces tú dices, no, pues 700, mejor le ponemos un punto más, el costo va a ser pero ya está bien, ¿no? Y hay empresas, generalmente las empresas privadas, donde el costo a veces pasa a segundo plano, a veces, ¿sí? ¿Por qué? Es preferible ellos tener un sistema confiable a que un sistema se vaya, ¿no? Especialmente las empresas grandes que no quieren que paren nunca, ¿no? Las empresas mineras, las empresas siderúrgicas, los hospitales grandes, que no quieren que pare nada, entonces tienen que tener una amplitud de criterio para ver, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes con el 10º ciclo tienen que desarrollar, ¿ya? Tienen que olvidarse de su cálculo. Entonces, una vez teniendo el valor del cálculo, tienen que empezar a pensar, ¿no? Los demás días, pero ya tú tienes un criterio. Dije, mira, tengo una base, tengo 700, ¿qué hacemos? Ya conversas con uno, con otro, con contabilidad. Mira, se puede poner esto, se puede gastar en esto, sí se puede gastar, entonces pongo 850, entonces va a poner el proyecto. Entonces, ese es el tema, ¿eh? O sea, el desarrollo del criterio. Entonces, mira, visto estas 2 tablas, y ahora vamos a ver ya la otra parte, que es ya el desarrollo de un ejemplo, ya para que ustedes vean cómo es el que vamos a seleccionar, eso es lo que les interesa. Primero vamos a ver, para rayos hay de todas las marcas. Ustedes van a internet, van a encontrar de todo tipo. Pero hay que ver algunos que tienen algunos datos que nos convienen para los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Ya, esta es una tabla de ABB. Lo encuentran en internet, yo lo tengo, les voy a bajar. Aquí está todo lo que es el pararrayos de este tipo, ¿no? Todas sus características, sus definiciones, qué es la tensión máxima, tal. Esto nos interesa. Cualquier catálogo que ustedes ven, siempre tienen que buscar las características técnicas, ¿ya? Es decir, las tablas de los catálogos. Los dibujos sirven para el dibujante, para que pueda hacer su plano, pero para el proyectista necesita tener esta tabla, ¿no? Esta tabla de datos, ¿no? Ahí tenemos, ¿ves? Entonces la tensión máxima de la red tenemos, tensión nominal tenemos, tensión de trabajo continuo, que es la US que hemos visto, la UC acá, etc.
Aquí lo que nos interesa es esta tensión residual, ¿no? Tensión residual. Este catálogo de ABB da como dato tensión residual. Los pararrayos españoles, ustedes van a encontrar en algunos casos esta tensión residual, en algunos tensión de arqueo. De arqueo, o sea, ¿no? De tensión donde se aparece, ¿no? Entonces, algunas fórmulas utilizan la tensión residual, otras fórmulas utilizan la tensión de arqueo. Es decir, en el momento en la cual se rompe el aislamiento del aire. Esa es la tensión de arqueo, ¿no? O sea, por ejemplo, si pongo una fase aquí y una fase a 30 centímetros, se produce una chispa. Ese es arqueo, ¿no? O sea que se rompe el aislamiento del aire. Entonces se produce un arco, ¿no? Se llama arqueo. La tensión residual, como hemos visto en nuestro ejemplo anterior, es la tensión permanente de descarga del pararrayos. El pararrayo cuando está descargando a 10 kiloamperios, esa tensión es la que aparece ahí, ¿no? Eso tiene valores variables, ¿no? Pero un promedio es lo que ponen acá. Entonces tenemos, mira, tensión residual del pararrayos, por ejemplo, para una tensión de 24, tenemos una tensión residual de 46.7 para un pararrayos de 10 kiloamperios. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, según si solo queremos hacer, podemos estudiar la forma de onda, todas esas cosas. Pero la probabilidad de ocurrencia de los rayos de 10 kiloamperios es el 90%. Y el de 10% es de 5 kiloamperios. Entonces, ¿con cuál debemos diseñar? Con 10 kiloamperios, ¿no es cierto? Eso es lo primero que podemos hacer. No podemos trabajar con 5 kiloamperios. Algunas zonas puede haber, no lo sabemos. Pero la estadística que tienen los fabricantes, los estudios que se han hecho, dicen que la probabilidad de 10 kiloamperios es mayor. O sea, es difícil que se produzca un rayo de 5 kiloamperios. Realmente es 10. Entonces, 10 kiloamperios tenemos que usar. Ya, entonces tenemos que ver si la tensión alcanza para esta tabla. Mira, esta tabla solo hasta 170. Entonces, sigamos la siguiente. Aquí tenemos, en esta tabla de revestimientos que dicen, encontramos muchas cosas. Por ejemplo, las dimensiones, ¿no? Esto, como digo, le sirve para el proyectista que está dibujando, ¿no? Porque él tiene que dibujar con dimensiones exactas para hacer el plano. Eso es importante. Pero ahora estamos viendo qué tipo vamos a pedir, ¿no? Y tenemos el aislamiento externo, la distancia de fuga es lo que interesa aquí. Esta distancia de fuga. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que seleccionar como una cadena de aisladores, ¿no? Para ver si la distancia de fuga es mayor de la que hemos calculado, ¿no? Es decir, pues, si no, también el pararrayos va a ser tierra, ¿no? Porque no va a tener. Bien. Luego tenemos, aquí por ejemplo, tienen sus dibujos para que se dibujen. Y los accesorios, todo, datos de envío, bueno. Estos son los descargadores de óxido de zinc. Como hemos dicho en clase anterior, es el único que se utiliza ahora. Ya los utilizan los de explosores, ¿no? De amaños. Los óxidos de zinc. Aquí tenemos los datos garantizados, lo que se llama ABB, de 24 hasta 145, 170, hasta 420 tiene que ver. Datos garantizados 170, 245, hasta 420 voltios de tensión máxima, ¿no? No hay de 500. Por ejemplo, en este catálogo yo no he encontrado de 500. No hay que buscar otro catálogo para ver si viene. Yo buscáis otro. Pero nosotros estamos llegando hasta aquí, datos de esta parte, hasta 420 de tensión, ¿no? Tensión máxima del pararrayos. Entonces lo que vamos a ver aquí es cuál de estos vamos a seleccionar, ¿no? Para ver. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora el ejemplo, ¿eh? Para ver cómo vamos a utilizar estas tablas para seleccionar el bin del transformador, ¿eh? Yo aquí he preparado un ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Determinar los niveles básicos de aislamiento es el BIN. Aquí tienen ustedes en inglés, de donde viene Basic Insulation Level, nivel básico de aislamiento, ¿ya? Y el BCL es lo mismo, pero switching, ¿no? Es decir, maniobra, apertura, todo eso, ¿no? ¿Ya? El BSL y el BIN. El ejemplo está instalado a 1000 metros sobre el nivel del mar. La máxima onda de maniobra es 2.5 por unidad. ¿No? En algunos casos ya ese valor se utiliza, ¿no? O sea, ¿cuánto va a ser si quieres calcular para maniobra? 2.5.
sistema conectado sólidamente a tierra. Ustedes saben que en una estrella, tenemos así una estrella, hay un punto, y esto está conectado a tierra, ¿no? Es un sistema estrella. Entonces, cuando el sistema está conectado a tierra, tiene un comportamiento, pero cuando no está conectado a tierra, o cuando está conectado con una alta impedancia, como el sistema de potencia, tiene también otro comportamiento que es necesario ver aquí en la selección del pararrayos. Entonces, si usamos pararrayos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es cuál va a ser la tensión del pararrayo. Eso es importante. Entonces, para eso, nosotros tenemos esta pequeña relación de voltaje de pararrayos, una constante por el valor máximo del sistema. Cuando el neutro está aislado, la tensión del pararrayos debe ser igual a la tensión máxima del sistema, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un pararrayo, un sistema de 22.4 con neutro aislado, mi pararrayo puede ser de 15 kV. No puede ser de 15 kV, ¿no es cierto? Tiene que ser de 22.9. Pero si yo tengo que ese sistema, el sistema que estamos viendo, está sólidamente conectado a tierra, ¿no es cierto? Es decir, el neutro está conectado a tierra directamente, entonces yo puedo tener el 80% de la tensión máxima, puedo poner un pararrayos. Es decir, si la tensión es 12 kV, por ejemplo, ¿cuánto sería el pararrayos en el caso de sólidamente, aislado, sólidamente a tierra? 12 por 80%, ¿cuánto es? Por 16, 8, 9.6, ¿no? O sea, puedo poner un pararrayo de 9 kV. Ya, entonces, eso es lo que determina. Ya, eso tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? No siempre el pararrayos es visto su capacidad de trabajo por la tensión que se maneja. No. Bueno, yo he escuchado muchas veces, ¿no? Inclusive a ingenieros que dicen, mira, hay que poner un pararrayos. No, para que esté mejor, este es un sistema de 13.2, pero si lo ponemos 1.22, mejor. No. La capacidad del pararrayos, como ustedes van a ver, está en función de su capacidad residual, ¿no? De su tensión residual. No de la tensión nominal que tiene. La tensión nominal es una tensión para que va a trabajar, ¿no? Uno de 22.9, obviamente que trabaja bien con 13.2, ¿no? Normal, pero no va a proteger. Depende de su capacidad de su tensión residual. Bien, entonces nosotros hemos visto que para 230, por ejemplo, en la tablita, aquí la tensión nominal es 230, y en la tabla del COES, que hemos estado viendo, acá en el COES, hemos visto que para eso su tensión nominal es 245, ¿no? En esta pequeña tabla que hemos estado revisando, acá, 220, 230, ¿sí? 245, ¿no? Tensión nominal. Entonces siempre tenemos que adaptar. Por ejemplo, no tenemos 230. ¿Puedo tomar 500? No, puedo tomar 132, el que más se me acerca es 245 si no tengo otra tabla, ¿no? O si no, busco otra tabla, la que mejor se me acomoda, ¿no? Y si yo tengo esta información que es válida del COES, entonces yo tomo 245. ¿eh? Ahora vamos a ver qué cosa es lo que más sigue. En esta parte, si le ponemos 245, entonces yo puedo poner un pararrayo de 196 kV. Nada más, o sea, puedo poner esta tensión. Pero eso me impide poner uno de 240 un pararrayo. No. O sea, pero puedo poner de 196 kV. Tengo esa posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está conectado a tierra del sistema. Nada más. Luego tenemos que ver la corriente de descarga. La corriente de descarga, hay algunos textos ponen cómo calcular, una serie de cosas. Pero nosotros vamos a tomar siempre, y eso puede, sin ningún problema se puede tomar en los proyectos, 10 kiloamperios, ¿no? 10 kiloamperios, porque en línea de transmisión, en sistemas de potencia y subestaciones de potencia, esta es la que se presenta con mayor frecuencia, ¿no? De 10 kiloamperios. Nada más. Corriente de descarga, 10 kiloamperios. Ya. Coordinación de aislamiento. Aquí empezamos a ver las formas. Mira, para aislamientos no autorrecuperables, que vienen a ser
los aislamientos internos, ¿no? Es decir, la bobina y los aislamientos dentro. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver de dos formas. El punto 1 es, el BSL, y el punto 2, que está en la parte baja, es por rayo. ¿Ya? Esos dos son los que vamos a calcular. Entonces el BSL, la relación que se utiliza, para este caso es 1.15 por la tensión residual del paralaje. Sencillo, nada más. Este 1.15 es realmente un 15% de margen entre la tensión residual y el bien que vamos a elegir, ¿no? Así estamos viendo, ¿no? Esa es una parte importante. ¿Ya? ¿Tienen clases ahorita? ¿Sí o no? Sí. Sí, pero. No hay problema. Un día más. Ya, creo que iba a hablar bien contigo. Más tarde. Porque mañana que tengo una reunión. Ya hablaremos después. Ya, ok. Claro. Entonces, el BCL está calculado, tiene esa relación, ¿no? El 15%, pero no sé si vale la pena poner este cuadrito que ustedes vean de la clase anterior que hemos hecho. De la clase anterior, esto es lo que hemos estado viendo, ¿no? La clase anterior. Y aquí está. Este es el punto. Esto es lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Onda de maniobra, onda de rayo, ¿no? Las dos cosas. Pero este cuadrito es el que, perdón, este gráfico es el que interesa ahora. Este de acá. Ese es el punto. Esta es la tensión sin pararrayos, la que podía producirse. En todo caso, ¿esto qué sería? La sobretensión, el 1. El 2, ¿qué viene a ser? Esto es lo que pretendemos determinar nosotros. ¿Cuánto va a ser? ¿No es cierto? Para decirle al fabricante que ponga ese nivel de tensión. Y la tensión residual del pararrayos es el TR, o sea, este punto de acá. Todo este valor que pone, este es el máximo de la tensión residual, ¿no? Esto es lo que pone en el catálogo. Entonces, cuando le pone 1.5 por la tensión residual, ¿qué tenemos acá? Un 15% de margen en esta parte, ¿no? Eso se llama margen, ¿cierto? Ese es el margen de protección. Si yo les pido, por ejemplo, un margen de protección de 30%, tenemos que hacerlo también. La fórmula se convierte en 1.30 por la tensión residual, ¿no? ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Esta es de la tensión residual. Esta es la que estamos trabajando ahora. O sea, como tenemos este dato del fabricante pararrayos, entonces vamos a determinar cuánto debe valer el bill del transformador. ¿Ya? Correcto. Ese es el punto fundamental, ¿no? Entonces vamos a ver, nuevamente, entramos acá. Ya, ahí tenemos, ¿ver?
Entonces aquí le estamos poniendo, para maniobra, dice que es 1.15 tensión residual de paralelo, ¿no? Como este dato tenemos del fabricante, que lo vamos a ver ahora, de ABB, 145, y ahí tenemos, observen esto, 228, ¿cuál sería? 536, ¿no es cierto? Tenemos 245, la tensión nominal, ¿cuánto es? 230, ¿no? ¿Tenemos acá? No tenemos, ¿no? 228. Luego tomamos, ¿cuál sería? Este acá, ¿no? 536, ¿no? 536. 1, 2, 3. 536 de tensión. ¿Qué tensión es? Claro, la residual del paralelo, ¿no? Ya tenemos esa. Ya. Entonces, ya saben esto, porque eso mismo es lo que vamos a hacer en el examen, ¿no? Ya, entonces tenemos ahí está, ahí le he puesto 519, que está, esto no está bien, esto, no sé dónde va a ser. Tensión residual del paralelo. Perdón. Vamos a revisar el 516. Espérate. 245. Allá, aquí se han confundido, no es 516, es 536. Yo me equivoqué, entonces ahí van a ver, es 536. Pues estamos trabajando ahí con 10 kiloamperios, tensión residual para 228, estamos trabajando aquí 536. Entonces, esa corrección van a hacer, anoten bien, porque no se olviden. Entonces aquí sale 536 de valor, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ir corrigiendo, 536. ¿Cuánto sale el BSL? A ver, calcule. ¿Cuánto sale el BSL? Vamos a corregir eso, después ustedes me alcanzan a corregir. Entonces sería 536 616.4. Anoten eso, 616.4. Ya tenemos el BSL 616.4. Lo vamos a ir corrigiendo. Ahora vamos a calcular el nivel básico por impulso por rayos, pero estamos todavía en el no autorrecuperable, es decir, en el rendimiento interno, ¿no? Ya. Entonces tenemos ahí, por rayos, tenemos dos fórmulas, ¿no? En las cuales tenemos la tensión residual o tenemos la tensión de arqueo, cualquiera de los dos, ¿no? No tenemos la tensión de arqueo en este catálogo, por lo tanto vamos a utilizar la tensión residual. De igual manera, ¿no? 1.2 por, anoten ahí, por 536, ¿no? ¿Cuánto sale? 1.2 por 536. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 643.9. Ya. 643.9. ¿Correcto? Ya, punto 2. Bien, ese es para el caso de los aislamientos externos o internos. Internos, ¿no? Por acá está más atento, para allá están durmiendo. Despiértale a tu compañero. No estaría cansado. ¿Dónde está? Bueno. No, de todas maneras, sí, pero la tarde es bien cansado, no es tanto para mí como para ustedes. Entonces, vamos a pararnos un rato. Párense, vamos a hacer lo siguiente, que estoy cansado. Nos paramos. Nos vamos después, ya. Ahí nomás donde están, no sabes, vamos a pararnos.
No, vamos a dormir, yo tengo que dormir. Ya. Entonces vamos a hacer eso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trotando. Para terminar, porque si no, no vamos a terminar. Ya. Entonces debemos hacer esta parte de acá. Ya, entonces vamos a entrar a los autos recuperables. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con eso. Es lo mismo. Lo que estamos corrigiendo porque yo puse otra cosa. Son autos recuperables externos expuestos a fenómenos climáticos y expuestos a rayos, ¿no? Eso es normal. Igual, maniobra y rayos. Pero aquí las fórmulas ya varían un poco. Como estos datos, estos elementos están fuera del transformador, entonces ya afectan otras cosas, ¿no? Ya, entonces tenemos aquí en la fórmula dos datos, ¿ves? El BCL es igual a 1.15 por 0.96. ¿Cómo se llama esto? Rho o delta Rn. Tensión de arqueo del pararrayos. ¿Ves? Tensión de arqueo del pararrayos. BCL, D, ¿qué cosa es en este caso? La distancia mínima en pies de no arqueo entre conductor y tierra. Entonces el valor de N es igual a esto, 1.08 por 0.30 por D. Un pie de 30 centímetros lo van a convertir en 100 centímetros, lo convierten a pies y van a tener el dato aquí en pies, ¿no? Este valor es la densidad relativa del aire. ¿Ya? Este aquí, la densidad relativa del aire. Esto es el aire cada vez que nosotros subimos de altitud, 5.000 metros, 4.000, el aire se enrarece más, ¿no? Entonces hay una densidad. La densidad es, ¿qué es densidad? ¿Ya? Es la cantidad de peso sobre volumen, ¿no es cierto? Entonces es la cantidad, ¿no? Uno va viendo que de qué más denso es el agua, ¿no? O sea, para tener mayor cantidad de líquido o mayor cantidad de aire en determinado volumen, ¿no? Entonces, cada vez que vamos haciendo, el aire se enrarece hacia arriba, ¿no? Entonces, las distancias se tienen que ser más grandes, porque las disruptivas, el aire se rompe mucho más rápido, ¿no? Entonces, ya interviene la densidad del aire. Pero aquí, en esta fórmula, este ingeniero, aquí ha puesto 0.96. Esto es referido a la humedad. A la humedad, ¿eh? Pasa. Esto es referido a la humedad. O sea, entonces aquí trabaja, mira, humedad, densidad relativa del aire. Qué diferente. Entonces, para el caso de la sierra, la humedad es muy, ¿no? Es determinada, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en poner 0.96, por eso que el autor le ha puesto 0.96, ¿no? Entonces no es muy determinante, ¿no? Salvo que estuviéramos trabajando a nivel del mar, ¿cierto? Donde la humedad es muy grande. Entonces podemos tener ahí, cada vez que la humedad es mayor en el espacio, en el ambiente o en el lugar, ¿esto disminuirá o aumentará? Esa es la pregunta. Por ejemplo, pongamos en la costa, ¿no? Estamos cerca del mar y la humedad es tremenda. Este valor sería, por ejemplo, 0.96 o 0.98 o sería 0.7. Claro, tendría que ser mayor o menor este valor. Es un valor menor porque va a elevar la tensión BCL, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada vez que este valor se hace, digamos, menor, este BCL va a ser mayor, ¿no? Entonces, esa es la relación inversa. Entonces, la constante de humedad disminuye, porque no es la humedad relativa, esa es otra cosa, sino es una constante de humedad, que es diferente. ¿Ya? La humedad se mide de otra manera, pero la constante de humedad tiene que ser menor para que el BCL sea mayor, ¿no? Entonces, necesitamos ahí un espacio más grande, ¿no? Porque hay mucha humedad. Pero, generalmente se utiliza 0,1, e inclusive en algunos casos, 1, ¿no? Como se desprecia la humedad. No hay. Y solamente la densidad relativa del aire, que sí es necesario, porque eso va medido con la altitud, ¿no? A determinada altitud hay una densidad diferente. Bien, entonces ahí tenemos, ya para impulso por rayo, tenemos otra fórmula igualita, es la misma, 1.2
tensión residual o de arqueo del pararrayos, dice, para esta onda. O 1.043 sobre 0.96 ρr por la tensión de arqueo para frente de onda. Entonces aquí hay dos tensiones de arqueo, por si acaso. Tensión de arqueo del pararrayos para esta onda, que aparece también en algunos catálogos. O aparece la tensión de arqueo para frente de onda. Se puede utilizar cualquiera de los dos, ¿no? Ahora, si tenemos la tensión residual, solo utilizamos esta fórmula. Ya, entonces ahí le he puesto yo 0.96 y el efecto de la humedad, el pararrayos se puede despreciar y se considera 1, ¿no? Entonces nosotros podemos despreciar eso sin ninguna dificultad en la zona donde estamos, ¿no? Ya. Entonces, para nuestro ejemplo, aquí tenemos el BIL sería 1.2 sobre 1 despreciando 0.88 por 519, ¿no? Esta es la densidad relativa del aire, que también entra como dato, ¿no? Entonces ustedes van ahí, si tienen un GPS, ahí les va a dar la densidad relativa del aire, ¿no? Hay GPS que ya tienen eso, ¿no? Mide la densidad del aire, porque eso está en función de la altitud, ¿ya? Entonces miras en tu GPS, te da el valor. O lo tienen en cualquier estación meteorológica, van a internet y ven ahí en cualquier estación del Perú, encuentran la densidad relativa del aire para determinar altitud, ¿ya? Para determinar altitud, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el valor ahí? Si ponemos 530 y... ¿cuánto era? 536, ¿no? ¿Cuánto sería ese BIL? ¿Cuánto? 730.9, ¿no? Ya. De todos estos valores elegimos los mayores, tanto para el BIL y para el BCL, ¿no? Para internos y externos. Entonces vamos a hacer un recuento. Para el BIL interno, ¿cuál sería el mayor? ¿De maniobra o de los dos? A ver, miren ustedes ahí. ¿Cuál es? ¿No? En el caso anterior, en el caso que hemos tenido ahí, no hay ningún dato, no vamos a poner aquí de BCL, porque no tenemos tensión de arqueo, ¿no? ¿Por qué no estamos trabajando esto? Porque no tenemos en el catálogo tensión de arqueo de pararrayos, ¿no? Entonces lo vamos a dejar este dato, no hay. Tenemos otras opciones para elegir el BIL, ¿no? Entonces aquí tenemos cuál es el resumen, sería así. Para interno no recuperable, ¿cuánto sale aquí? El BCL y cuánto sale el BIL. Aquí pongan acá 616 y el BIL es 730. Ya. Para el externo, no hemos calculado. El BIL 730, ¿no? 730. Muy bien. Entonces elegimos para el interno 730 y para el externo también el mayor 730, ¿no? Porque este es mayor que este de acá, ¿no es cierto? Entonces utilizamos el BIL externo para ambos. Entonces utilizamos 730 aquí y 730 en el otro, ¿no? Entonces ahora ya tenemos ese dato. Ahora nos vamos a ir a la tabla de la página 6586 del COES. Es 730, ya tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos calcular ahí? 707, ¿no? Y 622. Entonces, en la página del COES, esta tablita, ya tenemos nosotros la tabla este de acá. Ahí tenemos, 245. Este es el que hemos visto, el BIL de corta duración, para maniobra, frecuencia, y este es el BIL de rayo, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿cuál tomaríamos? 850 de BIL, ¿no? No tenemos otra opción, según esta tabla, ¿no? Entonces, 850 de BIL. No podemos tomar 750 porque es muy cercano, ¿no? Para el valor que tenemos. Entonces tomamos 850 de BIL. Entonces ya podemos hacer nuestro, en el momento que ustedes hagan el pedido de su transformador, ya ponen nivel de aislamiento 850. Listo. Pero ese 850 está calculado con ese pararrayos.
¿cierto? Hay que tener cuidado. Entonces, cuando seleccionas también el BIN, también en tu especificación tienes que poner el pararrayos, de una tensión de descarga de 10 kiloamperios y una tensión residual de 200 o 539, ¿no? 536. Ese es el dato que no debe faltar. Porque si tú le pones otra tensión de descarga del pararrayos o tensión residual, ya no tienes el 20%. Con mucho cuidado. El BIN está relacionado con el pararrayos. Necesariamente así, ¿no? Entonces, seleccionas el BIN y seleccionaste tu pararrayos. Nada más. Todo lo que hemos hecho, esto es para ver y hacer el pedido del BIN, que es de 750, y un pararrayos de tensión de descarga 539, ¿no? Y 10 kiloamperios. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ahí terminó todo. Entonces, es una partecita, ¿no? Entonces, ya hemos hecho la coordinación del aislamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre en esta parte, el pararrayos, por ejemplo, puede dejar pasar una tensión que puede soportar hasta 700, 850 kV, ¿cierto? Entonces, si el pararrayos deja pasar eso, pues el transformador lo va a soportar normal, ¿no? ¿No es cierto? Y el pararrayos se queda con la otra parte. Eso es la coordinación de aislamiento. Obviamente que aquí hay más cosas que ya ustedes cuando ya estudien con más detalle en otra cosa, ya van a ver que hay muchas variables que pueden variar, ¿no? Como la humedad, las cosas, más detalle cuando entran en un punto, ¿no? Pero que quiero que se entienda qué cosa es, cómo se selecciona el BIL. O sea, estamos seleccionando el BIL del transformador. Y ahí esto ya es, con esta fórmula que hemos hecho, ya está aproximado total, ya se puede hacer un pedido normal, ¿no? No vas a tener problemas. Y si tenemos el BIL, podemos seleccionar qué pararrayos utilizamos, ¿no? Pues en la misma fórmula. Por ejemplo, tenemos aquí, en esta parte, ustedes tienen el BIL, por ejemplo, pueden utilizar, si quieren por rayos, tienen este BIL, pueden calcular la tensión residual del pararrayos, ¿no? ¿No es cierto? Y con esa tensión residual del pararrayos, se van al catálogo y me pueden decir qué pararrayos tener, ¿no es cierto? Nada más. O sea, si ustedes tienen aquí, en esta parte, el BIL de un transformador ya existente, calculan la tensión residual y la tensión residual les va a dar qué pararrayos están haciendo, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, más o menos así voy a preguntar en el examen, ¿no? Quiere usted un transformador de tal, seleccione el pararrayos, ¿no? Nada más. Eso es todo lo que hemos hecho ahorita. Hasta ahí terminó la primera parte. El día martes de la siguiente semana, una plática calificada, y el día miércoles, el examen ya de todo, ¿no? No, tengo que hacer una práctica más, por lo menos, porque si no, es peor. ¿Qué está con la práctica? Bueno, muy regular, claro, todos han copiado, igualito que estaba. Claro, no hay problema. Yo no voy a ayudar en todo, no hay problema. Pero lo que quiero es que sepan por lo menos algo. No,